entrando más personas, todavía estamos en el tiempo. Pueden presentarse por el micrófono o por el chat, mientras vamos esperando a que los demás y las demás lleguen. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, bienvenido. Estamos esperando a que Gracias. ingresen más personas. Vale, gracias. Intenté escribir, pero no me resultó. La tecnología me supera un poco. Soy Ana Miranda, soy de la comuna de Tiltil y encargada de convivencia de la escuela de G346 de Santa Matilde. Bienvenida, Ana. La idea es que ustedes puedan usar la alternativa que más les acomode. Si desean pueden escribir, si no pueden activar el micrófono. También este espacio es para que podamos conocernos, conversar, ver algunas caritas y no solo mail o mensajes. Entonces está el espacio. Si alguien quiere saludar mientras tanto, vamos esperando a que lleguen más personas. Puede hacerlo a través del micrófono o por el chat. Esta es la primera instancia en que nos vemos las caras y estamos juntas y juntos. Entonces, hola. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Fredes, de acá de Puente Alto. Tengo muy mala señal, así que escucho más o menos. Pero le escuché. Bienvenido, Jaime. Gracias. Ya vemos 20 conectados y conectadas. Vamos a ir esperando un ratito más. La invitación era a las 3 de la tarde. Vamos a dar unos minutitos, unos 3 minutitos más, cosa de partir a las 3:05. Y ahí ya creo que es un tiempo prudente para esperar a quienes todavía se están conectando. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Alfredo Novoa Calderón, de la Comunidad Educativa American School, acá en la comuna de Peñaflor. Bienvenido, Peñaflor. Estamos cerquita, Gracias. Yo estoy en Padre Hurtado. Bueno, yo ahora estoy en Padre Hurtado, así que estamos más cerca. Llovió hoy día, llovió toda la mañana. Sí, está bien heladito. Sí, por Acá estos no ha lados llovido, llueve a veces. Sí. Ojalá que llueva acá también. Estaba heladito, estaba rico el día. Bienvenido. Gracias. Ah, aquí ya no puedo escribir bien, muy bien. Sí. Bienvenido. Repetir que Javiera también está saludando. Hola, Javiera. Buenas tardes. Hola, Javi. Repetir que vamos a ir grabando. Ya, la sesión ya está siendo grabada. Voy a ir repitiendo esto a medida que van integrándose más personas. Ya nos quedan 2 minutitos para partir. Javiera Román nos comenta que es del colegio de la comuna de Independencia. Mira, Mona. ¿Tiene frío? Y ya nos queda poquitito para comenzar. Bien, comentarle a quienes se ingresaron recién de que estamos esperando a que se conecten todas y todos los inscritos. Ya estamos por dar inicio. Creo que ya es el tiempo prudente. Para mí son las, ¿sí? Son las 3:05 de la tarde, partimos entonces. Vamos a dar la bienvenida un poquitito más formal ahora, comentándoles de qué se trata el curso. Necesito explicarles algunas cosas. Entonces, comenzamos. Les damos la bienvenida
al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares, que es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas por la No Violencia de Género. Esta es una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la región metropolitana. Todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. El curso se encuentra alojado en una plataforma académica, en la cual ustedes se registran y podrán acceder al curso con sus módulos y archivos. Para explicar esto un poquitito con una analogía, la plataforma académica es como una biblioteca. Usted ingresa, escoge un libro específico y puede hojearlo. De la misma forma, usted ingresa a la plataforma académica, escoge el curso y puede acceder a sus contenidos, al módulo y a todo el material que ahí está disponible. El curso contiene 5 módulos a realizar en 5 semanas en total. El módulo 0 y el módulo 4 son módulos completamente offline, que quiere decir que ustedes lo hacen en el horario que ustedes estimen conveniente cuando puedan ingresar a la plataforma, ¿ya? Debieran haber realizado ya el módulo 1 porque ahora estamos iniciando, perdón, el módulo 0 porque ahora ya estamos iniciando el módulo 1, luego viene el módulo 2 y el módulo 3, que estos 3 módulos son módulos mixtos, es decir, que tienen sesiones en directo como esta y tienen también trabajo offline, o sea, tarea para la casa, por decirlo de alguna forma. La estructura de los módulos mixtos, más o menos como les estaba explicando, parten con este tipo de sesiones y tienen 2 sesiones online. La próxima es el conversatorio, que es con la que finaliza el módulo y donde conversamos, por eso el nombre, de la tarea que ustedes realizaron y de sus comentarios y orientaciones al respecto. Para comenzar el módulo de hoy, que es el módulo de convivencia escolar, vamos a partir con este webinar con el relator Raúl Ortega, quien nos acompaña, que es el que está a cargo, estoy admitiendo todavía algunas personas que están ingresando, que es el que está a cargo de entregarle el contenido de convivencia escolar de este curso. Los micrófonos están habilitados para que ustedes puedan prenderlos y apagarlos. Recomendamos mantenerlos apagados si es que no van a hablar. Si quieren solicitar la palabra, están en libertad de activarlos. También se pueden comunicar a través del chat. Les recuerdo nuevamente que esta sesión está siendo grabada, ¿ya? Y ya estamos por iniciar el módulo, así que Raúl, bienvenido. Les presento a nuestro sociólogo de la Fundación, que está a cargo del módulo de convivencia escolar, parte del área de estudio e investigación de nuestra Fundación. Raúl. Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Sí, espero que hayan tenido un buen almuerzo, que hayan tenido una buena mañana. Efectivamente, soy Raúl Ortega Mondaca, soy sociólogo, trabajo en Fundación Semilla y ya llevo como 15, 16 años trabajando en establecimientos educacionales, temas de convivencia escolar. Y hoy me reúno con ustedes precisamente para intentar gatillar, intentar motivar una reflexión, una conversación entre colegas, entre profesionales que nos dedicamos a esto, digamos, y que busca, digamos, que podamos llegar a algún acuerdo básico sobre el concepto convivencia escolar y sobre una de sus dimensiones, una de sus patitas fundamentales, ¿cierto?, que es la conflictividad. Entonces, en términos formales, ¿cierto?, nosotros tenemos los siguientes objetivos para este módulo. Como objetivo general, el objetivo de este módulo es presentar una síntesis teórica respecto al concepto de convivencia escolar pertinente al sistema escolar chileno, potenciando además el análisis de conflictos recurrentes en el ámbito escolar. Ahí están los 2 conceptos claves que vamos a trabajar: convivencia y conflictividad. Y para eso vamos a desarrollar, o intentaremos desarrollar, 3 objetivos específicos: comprender las características de la convivencia escolar de su comunidad y las posibilidades de gestionarla institucionalmente, conocer las características de la conflictividad escolar presente en sus comunidades educativas, e identificar niveles de abordaje de la conflictividad presentes en las comunidades educativas. Es decir, a partir de la comprensión de la convivencia, vamos a tratar de profundizar en una de sus dimensiones, como son los conflictos, no solo desde una perspectiva analítica, sino que incluso tratando de identificar posibilidades de intervenir los conflictos de una manera pedagógica. ¿Ya? Ese es un poquito de lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a revisar algunas cositas, ¿cierto? Y obviamente, tal como lo dijo Joana en la introducción,
Esto tiene, tiene una metodología que se compone de tres patitas. Y todo esto esta semana. Esto es bien vertiginoso. Hoy, ¿cierto? Estamos con este webinar donde me toca presentar algunos contenidos, ¿sí? Idealmente que sea lo más dialogado con ustedes, sería lo mejor. Después, durante un par de días, ustedes van a tener tiempo para desarrollar un trabajo offline, un trabajo en el cual les va a tocar desarrollar el análisis de un conflicto, de un caso, ¿sí? A partir de los lineamientos que entreguemos hoy día y que además están en la plataforma en el formato de un cuadernillo de contenidos y al menos 2 cápsulas de video, muy cortitos pero muy esquemáticos, digamos, para poder entregarle las herramientas necesarias para que ustedes puedan desarrollar el análisis. Con sus análisis desarrollados, la idea es que nos juntemos, y aquí está la opción que ustedes escojan el horario que más les acomode, digamos. Estamos entre el jueves en la tarde o el viernes en la mañana, en un conversatorio virtual, en donde cada uno de ustedes debería presentar su análisis, y obviamente en base a la conversación, poder tener algunas ideas fuerza para terminar el módulo. Ese es un poco los contenidos, los objetivos y la metodología que vamos a trabajar y que vamos a potenciar. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta al respecto. Objetivos, contenido, método que vamos a utilizar. ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Obviamente necesitamos comenzar, necesitamos ponernos de acuerdo, ¿sí? Y para eso es muy simple. ¿Qué entendemos por convivencia escolar? Por favor, ¿quién podría entregar alguna idea? No es necesario que sea una idea teórica, conceptual, clarita, definida, direccional, sino que qué idea se les viene a la cabeza con convivencia escolar. ¿Ustedes trabajan convivencia escolar? ¿Qué es convivencia escolar? ¿Yo quisiera hablar? Sí, Diego. Mira, bueno, yo veo la convivencia escolar desde 2 dimensiones. Primero, como el conjunto de las interrelaciones que se dan dentro de una comunidad educativa, pues entre los distintos actores que la conforman, y por otro lado como un elemento de gestión, de planificación, que va conformando una serie de actividades que buscan como mejorar la convivencia o el clima de convivencia. Eso es más o menos lo que entiendo por convivencia escolar en el año, un poquito más de un año que llevo trabajando en educación pública. Perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar otra idea o complementar la de Diego? No se escucha. Ya, pues colegas, ustedes están cotidianamente abordando este tema. María Pilar García. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, díganos. Bueno, soy también psicóloga y soy educadora en mi primera profesión. Yo creo que hay algo que es fundamental en la convivencia, que tiene que ver precisamente con la interacción entre personas. Exacto. Y esta interacción obviamente se da en distintos planos. Interacción entre estudiantes, ¿no es cierto?, entre pares, profesores, en fin, las distintas espacios, ¿no es cierto?, y estamentos que están en el colegio. Pero también es una, como decía el colega, es un modo también, una forma de poder concretar esta interacción de una manera amable, entendiendo también que la amabilidad no como una, o sea, como un espacio de posibilidad de encuentro de distintas personas, con distintos intereses, formas de ver el mundo, de ver la vida, y que propicie, ¿no es cierto?, desde las personas, desde los profesionales que estamos ahí, los profesores y otros profesionales, propicie la buena interacción, es decir, la buena convivencia. Eso tiene que ver con el clima, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con hechos concretos, es decir, cómo vamos a propiciar este espacio, que en el fondo es un espacio de todo, que tiene que darnos nos permita identificarnos, y que sea, y en ese contexto me refiero a un espacio amable, en donde
quepan todas las posibilidades de encuentro y desencuentro. Y en esto pongo el tema que tú pones, que tiene que ver con el conflicto, y que el conflicto también es parte de la vida de todos los seres humanos. O sea, no podemos dejarlo fuera. Nosotros siempre no queremos vivir conflictuados. Sin embargo, la vida siempre lo que se impone es esta idea del conflicto, pero a lo mejor mirándolo desde otra perspectiva. Una perspectiva más amplia, tal vez, más integrada como parte de la vida del ser humano. Perfecto, muchas gracias, María Pilar, perdón. Sí, ¿Alguien más? Ana Miranda. Sí, lo que yo quería contar es que en realidad, miren, o sea, yo trabajo en un colegio muy pequeño, entonces en relación a colegios o liceos grandes debe haber mucha diferencia, o hay mucha diferencia entre el tema de los conflictos, pero yo creo que una de las claves es, en general, es poder escuchar lo que nos quiere decir, bueno, la persona o el alumno o el apoderado o entre colegas, es escuchar, porque uno como que tiende, yo lo digo por mí, lo que yo he ido aprendiendo, que uno tiende como a tratar de solucionar, pero no escuchar. Entonces, por lo menos a mí me ha servido eso, digamos, como para mantener el clima de tranquilidad y la interacción positiva entre los alumnos. Perfecto. Si ustedes nos fijamos en las palabras de los tres colegas que acaban de intervenir, yo al menos logré anotar tres elementos distintos, ¿sí? Y que vamos a intentar poner un poquito en juego para empezar a aclarar, ¿cierto?, qué es lo que es este fenómeno de la convivencia y así poder llegar prontamente al concepto de conflicto. Lo primero, obviamente, hay un grupo de opiniones que hicieron mención, digamos, al concepto de interacciones, ¿sí? Y efectivamente, en términos técnicos, actualmente el mayor consenso, y que también está recogido en la definición de la Política Nacional de Convivencia Escolar, la política pública actual, y también en la anterior, ¿cierto? Van cuatro políticas nacionales de convivencia escolar. En las dos últimas, en la vigente y en la anterior, está más o menos la misma definición. Y efectivamente recoge el consenso que quienes nos dedicamos al tema hace rato, digamos, hemos venido construyendo. Y es precisamente que convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales o de interacciones que se desarrollan al interior de una comunidad educativa. Esa es la definición más técnica, si ustedes quieren. Y varios de ustedes, ¿cierto?, en sus opiniones, yo diría que los tres colegas en algún momento hicieron mención a aquello. Efectivamente, es algo que se ha ido instalando progresivamente, ¿ya? La primera Política Nacional de Convivencia Escolar fue el año 2002, por lo tanto uno podría decir que ya tenemos 18 años de política pública sobre este tema. La convivencia como fenómeno existe desde que existen colegios en Chile, ¿sí? Es decir, desde que se fundó el Instituto Nacional en 1811, obviamente en su interior existió convivencia escolar, pero no se le denominaba de esa manera. Nadie la nombraba de esa manera. Probablemente antes le decían solo disciplina, o probablemente antes le decían solo conducta, ¿sí? Pero ya a partir del nuevo milenio, ¿cierto?, ya empezamos a hablar de este fenómeno. Lo tenemos que distinguir, ya voy a volver a esta definición, digamos, que es la que vamos a seguir trabajando, pero me parece pertinente que distingamos, porque varios colegas, al menos dos de ustedes, mencionaron el concepto clima de convivencia. Y no es lo mismo convivencia que clima de convivencia. ¿Sí? Cada vez que, y esto para aclararlo rapidito, porque tampoco vamos a profundizar mucho en esta distinción, ¿cierto? Cada vez que ustedes, bueno, obviamente, si les hablan de clima en la tele, lo más probable es que les hablen del clima de las condiciones meteorológicas. Pero cuando desde las ciencias sociales, ¿cierto?, desde las ciencias de la educación, se hable de clima, están hablando de percepciones. ¿Sí? Es decir, están hablando, si usted me permite tensionar un poquito la palabra percepción, caricaturizarlo un poquito, solo para efectos de que se entienda, ¿cierto? Estamos hablando de la opinión que tiene alguien. ¿Sí? Cuando yo pienso en el clima, cuando yo quiero saber cuál es el clima de convivencia, yo le pregunto a las personas cuál es su opinión respecto a la convivencia. Cuando yo pregunto el clima laboral, le pregunto a los trabajadores cuál es la opinión respecto a lo que ocurre al interior de los trabajos. ¿Sí? Si busco el clima familiar, también le pregunto la opinión
a los hijos y a las mamás, a los papás, ¿cierto?, sobre la familia. Sin embargo, no es lo mismo, y esto hay que entenderlo, no es lo mismo la opinión que tiene alguien respecto a la convivencia que la convivencia. ¿Sí? Ojo con eso. Conceptualmente son cosas distintas. ¿Sí? Efectivamente yo puedo tener una convivencia, por dar un ejemplo, relativamente tranquila, relativamente ordenada, amable, como decía alguna colega, ¿cierto? Sin embargo, puede ocurrir un hecho gravísimo que conmociona a la comunidad, y la opinión, si yo mido el clima de convivencia al día siguiente de ese hecho gravísimo, por ejemplo, un caso de abuso sexual al interior del colegio, ¿cierto? Entonces, el clima de convivencia al otro día va a ser terrible, pese a que no toda la convivencia haya sido afectada por esa situación. ¿Sí? Es decir, en un caso crítico, es muy probable que el concepto clima se separe radicalmente de la convivencia. Probablemente haya un curso donde ni siquiera se den por enterados de lo que ocurrió y la convivencia siga siendo más o menos la misma. Pero el clima de convivencia se va a ver afectado. ¿Se entiende? Me interesa solo despejar un poquito la idea, digamos, de que cuando nos hablan de clima, nos están hablando precisamente de percepciones de las personas. Obviamente, cuando inventaron los otros indicadores de calidad, ¿sí?, que ahora le están llamando índice de desarrollo personal y social, ¿sí?, efectivamente se encontraron con el tema de que para hablar de calidad de la educación era muy importante hablar de convivencia escolar. Sin embargo, medir estandarizadamente la convivencia es tremendamente complicado. No hay un consenso. Por eso se optó en términos metodológicos por empezar a medir clima de convivencia. ¿Sí? Que eso sí es mucho. Medir percepciones, las ciencias sociales las venimos haciendo desde hace mucho, por lo tanto hay un gran bagaje conceptual y metodológico para medir percepciones. Para medir un fenómeno más complejo, como el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una comunidad educativa, entonces todavía no hay un consenso que permita tener un índice, un indicador tan estandarizado como el de los otros indicadores de calidad. ¿Sí? Entonces, desde la política pública, por una parte, ¿cierto?, se tiene una política nacional de convivencia escolar, pero por otro lado, y aquí usted podría tener como opinión que hay una incoherencia, no hay problema, si alguien quiere opinar eso, personalmente yo también creo que va por ahí, y por otro lado, si bien tengo una política nacional de convivencia escolar, lo que mido es solo el clima, y no la convivencia escolar. ¿Se entiende hasta ahí? Solo para ver si seguimos avanzando. ¿Vamos bien? Cualquier cosa me indican y hablan, por favor, no hay problema en eso. Entonces aquí ya tenemos, de las opiniones que ustedes dieron, ya tenemos dos elementos. Convivencia es una cosa, clima es otra cosa. Pero además los colegas hicieron mención a un elemento más, o quizás si ustedes me permiten, ahora que lo pienso de otra perspectiva, son dos elementos más. El primero de ellos hace referencia al concepto de gestión. ¿Sí? Precisamente creo que Diego al inicio fue el primero en mencionar, ¿no es cierto?, de que él lo veía como dos elementos, las interrelaciones, y por otro lado nos decía es un ámbito de gestión. Efectivamente la convivencia escolar se ha ido instalando a partir de probablemente dos fenómenos. A partir de la ley CEP, ¿cierto?, cuando se instalaron la idea de los planes de mejoramiento educativo, y se nos dice entonces que convivencia escolar es una de las dimensiones del PME. Por lo tanto, se nos dice, usted debiera tener acciones concretas de mejoramiento en este ámbito. Y por otro lado, a partir del 2011, la ley de violencia escolar, ¿cierto?, que es la que instala el cargo de encargado de convivencia en todos los colegios de Chile, le dice además que debe tener un plan de gestión. Por lo tanto, desde la legalidad, desde estos dos cuerpos legales, se instala en la cotidianidad de las escuelas, ¿cierto?, se instala esta idea de que la convivencia se gestiona. Lo cual nos hace mucho sentido, porque lo que nos está diciendo es que la forma de relacionarnos, la forma de interactuar al interior de una comunidad educativa, no debe ser dejado al azar. La forma de relacionarnos al interior de una comunidad educativa es algo de lo cual el colegio, como institución formativa, como institución pedagógica, debe poner atención, debe preocuparse. Y cuando decimos gestión, en las actuales condiciones, significa un proceso continuo de mejoramiento
dividido en 4 patitas, en 4 temas, digamos. Cuando se nos habla de gestión en la actualidad, se nos dice que nosotros tenemos que diagnosticar, identificando nudos críticos, fortalezas, debilidades. Se nos dice que tenemos que planificar, definiendo objetivos de mejoramiento, ojalá lo más específicos posible, definiendo metodologías, actividades, acciones, ¿cierto? Definiendo metas. También se nos dice que tenemos que ejecutar como tercer nivel, es decir, todo lo que planificamos hay que llevarlo a la práctica, y una vez que esto se lleva a la práctica, en el modelo de gestión imperante viene el cuarto momento, que es la evaluación. Algo que en los colegios en Chile, más o menos desde hace 12 años atrás o 15 años atrás, hemos denominado la cultura de las evidencias. No sé si todo lo que hacemos tenemos que dejar una evidencia, tenemos que dejar un indicador, ¿cierto? Porque después viene un momento de la evaluación, que es donde yo tengo que contar, tengo que, comillas, demostrar que hice lo que dije que hice. ¿Sí? No es que alguien dude, no es que alguien en particular dude de uno, pero efectivamente hay un momento en donde hay que demostrar que uno realmente atendió los casos que dijo que atendió, hizo los talleres que dijo que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Como esto es un continuo, el modelo de gestión de mejoramiento continuo del colegio tiene ese apellido, continuo. Lo que se supone es que esta evaluación me da nuevos indicadores, nuevas luces para un nuevo diagnóstico, y así el ciclo se repite. ¿Sí? Entonces, efectivamente ahí tenemos una tercera posibilidad. Pero ojo, estamos hablando de cómo gestionamos la forma de relacionarnos, la forma de interactuar. ¿Sí? Nuevamente es un concepto accesorio a nuestra definición central, la definición más técnica que yo les decía y que la vamos a intentar traducir ahora, ¿cierto? Es precisamente el conjunto de relaciones sociales o interacciones que se desarrollan al interior de una comunidad educativa. El último elemento, antes de ponerme de lleno a desmenuzar esta definición, tiene que ver con algo que mencionó una de las colegas, y que es muy habitual en los establecimientos educacionales, ¿cierto? Y que es a veces, por nuestras ganas de que esto mejore, por nuestras ganas, por el criterio pedagógico, por nuestra intencionalidad, ¿cierto? Tendemos a invisibilizar un poquito algunos aspectos de la convivencia, ¿cierto? Y más bien pensar la convivencia casi en términos un poco ideales. ¿Sí? Entonces, alguna colega, y por favor, colega, no estoy diciendo que lo que usted planteó está mal, lo que estoy diciendo es que necesitamos problematizar un poquito cuando nosotros decimos, por ejemplo, una convivencia amable, ¿sí? Efectivamente estamos invisibilizando que a veces en el colegio me roban el celular. Y ahí no hay amabilidad. O que el matón del curso me roba la colación. O que todo el curso me ignora y me hace la ley del hielo. O peor aún, que un profesor, ¿cierto?, me trata de tonto y se ríe de mí. Es decir, hay un montón de elementos que son propios de la convivencia escolar, ¿cierto?, algunos muy graves, ¿cierto?, que no son parte de lo que denominaríamos una buena convivencia. Y muchas veces los establecimientos educacionales, ¿cierto?, en un afán de intencionar una realidad, dejan de mirar la realidad que tienen y se ponen a pensar en un mundo más bien ideal, ¿sí? En donde la gente respeta las normas. Entonces así aparecen conceptos como sujeto de derecho, como compartir, respetarse, que son un poco las definiciones. Yo acá el ejemplo que doy es habitual que lo doy. Si usted va a un tercero básico, ¿cierto? Y usted le pregunta a los niñitos y a las niñitas de tercero básico y les dice, ¿qué es lo que es convivencia escolar? En general los niños y las niñas de tercero básico contestan ese tipo de cosas. Cuando jugamos juntos, cuando compartimos, cuando no peleamos. Y eso, que puede ser bonito cuando lo dicen los niños y las niñas, realmente no es tan bonito cuando lo vemos desde una perspectiva más conceptual, porque eso quiere decir que ellos no están entendiendo lo que es la convivencia todavía. Porque cuando se están pegando en el suelo, también están conviviendo. Lo que pasa es que el tipo de relación que están estableciendo en ese momento, a nosotros no nos gusta. Y queremos que no ocurra. Pero ocurre. Y es cómo se están relacionando.
¿Sí? Entonces, para poder comprender este fenómeno, necesitamos identificar, ¿cierto?, en términos más simples, esta definición a veces un poquito abstracta o de diccionario, ¿cierto? Cuando nosotros decimos el conjunto de relaciones sociales o de interacciones, a ver, no nos compliquemos entre estas dos cosas. Relaciones sociales es una construcción conceptual que viene más bien de la sociología. Interacciones es una construcción conceptual que viene más bien de la psicología. Para efectos de lo que estamos viendo, de la convivencia, podemos, sin caer en ninguna contradicción conceptual, podemos pensar que estamos hablando más o menos de lo mismo. ¿Ya? Para que no nos compliquemos, ocupe el que usted le acomode más. Si a usted le acomoda más interacciones, está bien. Si a usted le acomoda más relaciones sociales, perfecto. Lo importante es cómo lo traducimos. ¿Sí? Y aquí, para poder traducirlo, yo les voy a sugerir una palabra muy simple, muy coloquial, ¿cierto? Que yo, hasta ahora, en mi experiencia, me ha servido para explicárselo a casi todo el mundo. Casi todo el mundo lo entiende de esta manera. Cuando hablamos del conjunto de relaciones sociales, o cuando hablamos del conjunto de interacciones sociales, ¿cierto? Nos estamos refiriendo al trato. ¿Cómo nos tratamos? ¿Sí? Yo les sugiero, les propongo, es una propuesta mía, digamos. Yo les propongo que entendamos, para poder usarlo, para poder explicarlo, para poder pedagogizar el concepto, ¿cierto? Yo les propongo que lo asociemos con el trato. Porque efectivamente el concepto trato tiene varios elementos que son lo que después desde la teoría uno puede decir son las características de toda relación social. ¿Sí? O de toda interacción. Como les digo, ahí no hay problema en ocupar cualquiera de los dos. El primero de ellos, ¿cierto?, es que el concepto trato es por definición un concepto colectivo y recíproco. No existe el trato con uno mismo. Existe un trato siempre que hay un otro, una otra. Es decir, el fenómeno de la convivencia es por definición un fenómeno colectivo, es por definición un fenómeno social. ¿Sí? Y el trato evidencia aquello. En el momento en que yo me relaciono con una persona, esa persona se empieza a relacionar conmigo. Siempre es con más de dos o más personas. ¿Sí? Por otra parte, el trato, ¿cierto?, va cambiando con el tiempo. Eso que en las relaciones sociales, en las interacciones, se denomina el dinamismo de las relaciones sociales. Yo conozco a alguien, ¿cierto?, y al inicio puedo tener un trato absolutamente formal y distante con esa persona. Y después puede que esa persona se transforme en un amigo, en una amiga. Después puede que se transforme en mi pareja. Después puede que se vuelva a transformar en un trato distante. ¿Sí? Es decir, el concepto trato no se acaba en un momento determinado. El concepto trato va mutando, va cambiando, va evolucionando. Puede mejorar, empeorar, cambiar, cambiar de intensidad, cambiar de eje, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene la variable tiempo incorporada. Por otro lado, un tercer elemento del trato es que es como en el momento que me relaciono con una persona, esa persona también se relaciona conmigo, el trato también es simultáneo o complejo, como ustedes quieran plantearlo. Yo cuando me relaciono, por ejemplo, si en una sala estoy con 30 estudiantes, o con 40 estudiantes, o con 15, el número, para el ejemplo da un poquito lo mismo, yo no me relaciono uno a uno, sino que me relaciono con, en este momento, por ejemplo, vamos a suponer que esto es una sala real y no algo virtual, yo en este momento me estoy relacionando con Mónica, y también me estoy relacionando con Diego. Diego se está relacionando conmigo, pero también se está relacionando con Mónica. Y Mónica con María Pilar, y María Pilar con Paz, y Paz con Fernando, y Fernando conmigo. Paz conmigo, Paz con Carolina, Carolina con Alejandra. Es decir, lejos de ser esto uno a uno, como lo podríamos hacer en un esquema, la convivencia escolar se transforma en una telaraña de relaciones que se van influyendo mutuamente. Entonces, a veces uno tiene un conflicto, por dar un ejemplo, uno tiene un conflicto con una persona, y ese conflicto hace que cambie mi forma de relacionarme incluso con otras personas con las cuales yo digo, no tengo ningún problema. ¿Me siguen o no? ¿Se perdió alguien? Por lo tanto, este concepto de trato, ¿cierto?, nos puede permitir ir definiendo, ir encontrándole un sentido al concepto de convivencia.
La última propiedad del trato, que quizás no es tan evidente como las otras tres, pero que también es importante mencionar, y que también es una característica de toda relación social, es que toda relación social es también al mismo tiempo una relación de poder. No existe una relación social sin una relación de poder. A veces hay relaciones sociales donde el poder es evidente, se institucionaliza. Por ejemplo, la relación que existe entre el director de un colegio, ¿cierto?, y el inspector de patio, o inspector de nivel, o inspector de piso, el funcionario que sea. Efectivamente ahí la jerarquía está institucionalizada, está dibujada en un organigrama, es explícita. En otros momentos, ¿cierto?, en otras relaciones sociales, a veces la relación de poder no está reglamentada en un organigrama, no es oficial. Se da, por ejemplo, a través del liderazgo en ciertos grupos que nosotros podríamos decir están en la misma jerarquía. Por ejemplo, en un grupo curso, en un 7º año, ¿cierto?, donde técnicamente todos los estudiantes tienen la misma jerarquía en el organigrama, perfectamente uno puede identificar líderes. Esos líderes podrían apelar al carisma, son líderes que la gente los sigue por gusto. O también podríamos identificar líderes que someten y que obligan a ser seguidos, bajo amenaza, bajo golpes. ¿Sí? Es decir, las relaciones de poder se dan en toda relación social, ya sea, obviamente, inclusive en otros ámbitos. No estamos hablando, esto es aplicable no solo a la escuela, es aplicable a la familia, al trabajo, al barrio, a los distintos ámbitos donde existen relaciones sociales, ¿cierto? Pero como nos estamos centrando en el establecimiento educacional, pueden darse de manera jerárquica, institucional, digamos, dibujada en un organigrama, o pueden darse inclusive, ¿cierto?, al interior de grupos que son considerados grupos de pares. Obviamente, estas relaciones de fuerza, estas relaciones de poder, no siempre son estáticas. Esto también puede cambiar y pueden haber momentos de simetría, de horizontalidad, o bien que estos niveles se vayan intercambiando. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Yo tengo un comentario. Osvaldo, cuéntame. En el tema de trato, lo que estaba hablando recién, en el tema de poder, si yo tengo, por ejemplo, un estudiante tercero medio, tengo dos estudiantes que tienen el mismo trato de poder, o que sienten que son los líderes del curso, pero resulta que se conversa con ellos, no se llega a ningún acuerdo. ¿Qué se podría hacer al respecto ahí? Porque los dos quieren llegar o quieren mandar un liderato, ¿cierto? Y eso hace que el curso tenga un conflicto internamente por esos dos líderes. ¿Qué debería hacer ahí? Obviamente no te puedo dar una receta con tan poquita información, pero te puedo dar caricaturas, ¿sí? Para ver si se entiende, vamos viendo si se entiende. Si yo tengo dos líderes y efectivamente veo que está en peligro la estabilidad del colegio, yo podría jugar a que los líderes se peleen entre sí. Divide y reinarás, decía por ahí alguien. También podría pensar, ¿cierto?, en buscar acuerdos entre ellos. También podría pensar en debilitar a uno y favorecer al otro. Efectivamente son estrategias de control, si tú quieres pensarlo desde el poder. Si es que estamos haciendo un análisis de poder, efectivamente esas serían estrategias de control. Sin embargo, aquí es donde empiezan los criterios pedagógicos. Si lo que nosotros queremos es potenciar una convivencia democrática y participativa, entonces efectivamente lo que tengo que hacer es rayar la cancha de tal manera de que esos liderazgos se puedan ejercer, ¿cierto? Y que puedan ambos desarrollar ideas, que ambos puedan convocar a otros compañeros y compañeras para participar en ciertas actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te lo planteo como caricatura. Si tú estás puesto en que lo que a ti te interesa es que bajarlo a las 2 y que el colegio sea una taza de leche, ¿cierto? Efectivamente es mejor hacerlos pelear entre ellos. No a combos, por supuesto. Si tú lo que quieres es fomentar la participación de los estudiantes, entonces ojalá no hubieran solo dos, y ojalá hubieran nuevos liderazgos que empezaran a proponer cosas. Pero eso tiene que ver con las opciones que tome cada comunidad educativa. A mí me ha tocado trabajar en colegios donde han tomado las dos opciones. Me ha tocado trabajar en colegios donde, si bien el discurso es de participación y de armonía y todo eso, a la gente en realidad lo que le gusta es que los chicos vayan a clase, opinen en la clase, pero no digan nada más. Y también me ha tocado trabajar en colegios donde efectivamente se fomenta
que las y los estudiantes cuestionen y propongan y hagan actividades y se apropien de los lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una decisión más bien de cada comunidad educativa. Espero haber aportado un poquito a tu duda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o podemos seguir? Hola. Fernando. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Una consulta. ¿No podría ser considerado también como un factor el contexto de cada individualidad en esa circunstancia, como en ese trato? Obviamente nosotros tenemos nuestras relaciones sociales a partir de nuestra materialidad. Sí, efectivamente, hoy en día, cuando digo materialidad, estoy hablando de la materialidad de la vida, ¿sí? De nuestras condiciones materiales, económicas, políticas, culturales, en las cuales estamos insertos. Y eso, en este momento de crisis, ¿cierto?, quedó en evidencia. Efectivamente, hay un sector de la sociedad que sus clases, ¿cierto?, que se suspendieron en lo presencial, se siguieron desarrollando casi sin mayor problema de manera virtual. Estoy haciendo referencia principalmente a colegios particulares pagados, donde el horario prácticamente no se modifica porque la gente tiene una conectividad que funciona, que está a full, digamos. Sin embargo, quienes trabajamos en colegios en sectores empobrecidos, ¿sí?, efectivamente nos dimos cuenta de que la conectividad de nuestros estudiantes no daba para seguir manteniendo un ritmo de clase como se hubiese pensado, digamos. Es decir, el vínculo se empezó a deteriorar porque los chiquillos, si bien tienen WhatsApp o tienen Instagram, ¿cierto?, porque son redes sociales que las compañías de teléfono han liberado, no tienen datos como para una conexión estable y desarrollar otras actividades pedagógicas. Por lo tanto, el vínculo, obviamente, el vínculo le hace relación social o trato, ¿cierto?, no se pudo dar porque las condiciones materiales de la vida lo han impedido. Entonces, efectivamente, ese contexto, no sé si estabas pensando en ese tipo de contexto, Fernando, pero efectivamente ese tipo de contexto condiciona, obviamente, el tipo de relaciones sociales que se desarrollan. Basta pensarlo en un ejemplo, solo como un ejemplo, y creo que va a ser el único ejemplo que voy a dar fuera del ámbito escolar. Basta pensar en una familia y las relaciones sociales que se mantienen cuando usted tiene una casa de 40 metros cuadrados, ¿cierto?, y viven 8 personas, o cuando usted tiene una casa de 2.000 metros cuadrados y viven 4 personas. Obviamente el tipo de relaciones sociales, me fui a los extremos, colegas, lo sé, pero los extremos nos sirven para dar ejemplos. Efectivamente, las relaciones sociales que se mantengan en uno o en otro extremo de nuestra sociedad van a cambiar radicalmente en función de esa materialidad. Algo ocurrió que muchos colegios, hoy en día, a partir de la crisis, ¿cierto?, sanitaria, que se transformó en una crisis social porque está golpeando las economías de muchas familias, ¿sí?, el trabajo de muchas personas, pareciera que hubiesen descubierto, pero espero que nadie se ofenda, porque no, quizás suene irónico, pero no, voy a tratar de no serlo. No es mi intención ser irónico en este espacio, pero me da la impresión que muchos colegios se sorprendieron de que sus estudiantes eran pobres. Es como que nos sorprendimos de qué tan vulnerables eran. Teníamos índice de vulnerabilidad escolar y todos dicen, no, acá el colegio, el IBES es de 94, el IBES es de 88, pero pareciera que no le tomamos el peso cuando decimos eso. Porque efectivamente muchos establecimientos educacionales, en los cuales yo estoy trabajando actualmente, digamos, les surgió como una tremenda sorpresa de que los chiquillos no tenían cómo conectarse, no tenían cómo imprimir, entonces le estábamos mandando guías al inicio. Estoy pensando en la primera quincena de abril, digamos, empezamos a mandar guías y los chiquillos no estaban mandando nada, si no la imprimen, no la están haciendo, no tienen dónde imprimir, o después no tenían dónde conectarse, etcétera, etcétera, etcétera. Después nos empiezan a decir, estamos más preocupados porque no tenemos, mi mamá ni mi papá no pueden salir a trabajar. Entonces, ese descubrimiento, cuando en realidad teníamos toda esa información, pero no la estábamos ocupando muchas veces en algunos establecimientos, pareciera ser que efectivamente es que no estábamos mirando la materialidad de la vida para gestionar estas relaciones sociales. ¿Sí? Claramente tiene mucha importancia al respecto. Entonces, para seguir avanzando entonces, colegas, como yo les decía, el conjunto de relaciones sociales, yo le propongo que lo entienda como la forma de tratarse.
Obviamente, cómo nos tratamos todas y todos en un establecimiento. Eso supone al menos 5 actores, ¿sí? Estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación y apoderadas y apoderados, ¿sí? Tanto entre ellos como al interior de cada estamento, ¿sí? La convivencia escolar en ese sentido abarca todas esas relaciones o interacciones sociales. Para eso, ¿cierto? Siguiendo inclusive lo que nos planteó Diego al inicio, efectivamente la convivencia se gestiona. Y hasta ahora nuestro sistema escolar nos dice que se tiene que gestionar, ¿cierto? La ley nos dice que se gestiona principalmente a través de ciertos instrumentos de gestión. Se nos dice que tenemos que tener efectivamente declarado un proyecto educativo institucional, un plan de mejoramiento escolar, donde efectivamente una de sus dimensiones es convivencia escolar, donde efectivamente tenemos que tener, de acuerdo a toda la normativa legal vigente, nuestro reglamento interno. Cuando un caso se nos judicializa, cuando alguien reclama en la superintendencia nos va a pedir una copia de nuestro reglamento y nos van a fiscalizar dos perspectivas. Nos va a mirar, ¿cierto?, si es que nuestro reglamento no tendrá alguna incoherencia evidente respecto a la legalidad vigente, y también nos va a decir, ¿usted cumplió lo que dice su propio reglamento? Son las dos, fíjense, son dos entradas. La primera es que estamos de acuerdo a las leyes. La segunda es que cumplimos lo que nosotros mismos dijimos que íbamos a cumplir. Gran parte de las multas que aplica la superintendencia tiene que ver precisamente con que los colegios declaran un procedimiento y en la práctica aplican otro. Entonces ahí la superintendencia nos dice, faltó al debido proceso. Por otro lado, ¿cierto? También tenemos un plan de gestión que por ley todos los colegios tienen que tener, ¿cierto? Y la directa responsabilidad es del encargado de convivencia escolar. El cargo de encargado de convivencia escolar surgió en 2011, ¿cierto? Pero rápidamente, a partir de una ley muy simple, aparece el cargo definido en 2 líneas de la ley 20.536, ¿cierto? Pero lamentablemente no había mayores indicaciones. No se nos decía qué tipo de profesional debiera ser, cuántas horas de contratación, cuáles eran las atribuciones, caso era directivo o no era directivo. Todo eso se fue resolviendo en la práctica y se ha ido resolviendo en función de los lineamientos de cada sostenedor y en función también de lo que ha ido delimitando poquito a poquito tanto la superintendencia como el propio Ministerio de Educación. Actualmente, el Ministerio de Educación recomienda construir equipos de convivencia escolar. Se nos dice, no actúe solo al encargado. Arme alianzas de trabajo estable, con reuniones sistemáticas, con inspectoría general, con orientación, con las duplas psicosociales, con los inspectores de patio. Armen un equipo que sea capaz de gestionar la forma como se tratan las personas al interior de una comunidad educativa, el marco regulatorio. ¿Cierto? Sin embargo, ¿cómo gestionamos la convivencia durante la crisis? ¿Qué estamos haciendo ahora los equipos de convivencia, las y los encargados y encargadas de convivencia escolar? Este es el momento donde alguno de ustedes me contesta. ¿Yo le puedo contestar? Claro. Mira, desde que comenzó el tema de la crisis, el colegio, o la escuela en este caso, que es una escuela de la granja municipal, ha tenido que aplicar sobre la marcha el teletrabajo, las clases a distancia. Y no se ha podido lograr principalmente por la falta de conectividad que tienen los alumnos, que es lo que tú señalabas anteriormente, que la escuela como que se sorprendió al ver que el 94% de sus alumnos son pobres, siendo que ya tenían ese dato. Y bueno, como convivencia escolar, actualmente yo formo parte del equipo de profesionales que están en el equipo de convivencia escolar, que somos 5, un profesor, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales. Y venimos aplicando, difundiendo material a través de Classroom como socio educativo, realizando periódicamente videoconferencias masivas con los estudiantes para poder escuchar sus problemas, buscar formas para poder solucionarlos, entregar espacio de contención virtual también. Y bueno, en realidad, en síntesis, lo que estamos haciendo es como una adaptación del plan de convivencia escolar de acuerdo a lo que
a lo que se edificó en un comienzo, a la planificación ordinaria, lo vamos adaptando en una modalidad semipresencial que, sin embargo, tiene la deficiencia de que no puede llegar a todos los alumnos por una razón de conectividad. Eso. Perfecto. Yo quiero compartir. Bueno, en el caso de nosotros ha sido un poco más complejo, porque hubo toda una rotación del equipo de convivencia escolar, ya incluyendo lo que es dirección. Entonces apenas nos conocimos en 2 semanas y todo ha sido a través de teletrabajo, pero sí se ha hecho un buen trabajo sin conocernos mayormente, con la psicóloga, se vio la necesidad de un asistente social en el colegio, se está haciendo mucho trabajo a través de Instagram, de Facebook con los chicos, de enviarles videos, de enviarles, en el fondo lo que ellos utilizan en sus redes sociales, sacarle el máximo de provecho en cuanto a este tema, acompañándolo de la mejor forma en lo que ellos están viviendo, en sus hogares. No nos fue tan ajeno la realidad social del colegio, pero sí darse cuenta que hay niños que, claro, como tú decías, uno les ve que tienen el celular, tienen el plan, viven en Instagram, viven en Facebook, pero no tienen un plan para una mayor cobertura. Pero a eso nosotros le hemos estado sacando provecho, a lo que es Instagram, a todos los que en ellos se mueven, con trabajo, con entrevistas, no sé, a personas que del medio. Por ese lado se les ha estado acompañando. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, yo. Paz. Ya voy a levantar mi mano mejor. Buenas tardes. Les cuento, un poco para complementar lo que iban diciendo los colegas, claro, yo creo que todos estamos enfocados en transmitir, ¿cierto?, algunos tips para ayudar a los chiquillos, sobre todo en el aspecto socioemocional. Eso ha sido como central en los equipos de convivencia. Yo tengo un equipo muy, muy amplio, a pesar de que somos un colegio pequeño, en términos de números, somos alrededor de 450 alumnos, pero abarcamos desde la educación parvularia hasta el cuarto medio, y luego además tenemos vespertina, que ahí tenemos otros 320 alumnos que durante este periodo el equipo psicosocial quisimos ampliar nuestra cobertura por razones obvias, lo necesitan en este espacio, así que lo pudimos lograr. Si bien también estamos trabajando con este estilo de cápsulas y todo, quiero comentarles que uno de nuestros mayores fortalezas en este minuto es que por fin logramos, al menos en la mayoría, incentivar al profesor jefe a involucrarse en lo que es la convivencia escolar. Siempre la convivencia se ve más ajena, ¿cierto? Hay un encargado, entonces que se haga cargo, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, lo que logramos hacer en este minuto es lograr que el profesor jefe entendiera que ellos son el puente entre nosotros los niños. Como ya no podemos llegar presencialmente a todas las casas, como es complejo que tengamos en una base los 700 teléfonos para enviar esta cápsula, este consejo, qué sé yo, el mismo afiche de la entrega de la JUNAED, por ejemplo, ellos han logrado ser este puente entre nosotros y el hogar. Y yo creo que de eso nos vamos a tener que aprovechar harto para lo que viene después, de hacerle conciencia al profesor en cuanto aportó ese empoderamiento, digamos, que tuvieron como profesores jefes, bueno, otros de asignatura también, y cómo eso nos ayudó a acercar la información, a acercar la contención a los chicos. Bueno, creo que eso es como lo positivo de esto. Ajá. Sí, pues, exactamente. Algo que tenemos que comprender, ¿cierto?, es que las crisis, y en este caso esta crisis sanitaria y que se transformó en una crisis social, ¿cierto?, claramente viene a quebrantar una cotidianidad, una manera de hacer las cosas. A manera de ejemplo, solo como un ejemplo, como una caricatura, nosotros en los colegios en Chile, salvo algunas excepciones, por favor, si ustedes, sus colegios están entre las excepciones, no se sientan ofendidos, ¿cierto? Estoy hablando de los otros 10.000 colegios que hay en Chile,
¿cierto? Llevábamos 20 años prohibiéndoles de todas las maneras posibles los celulares a las y los estudiantes. Y de un fin de semana para otro, cuando se suspendieron las clases, recuerden, tuvimos clases hasta un día viernes y el día lunes ya no hubieron clases. Pucha que no hicieron falta los celulares de los chiquillos. Es así de simple. Es decir, una situación externa, ajena a la convivencia escolar, ajena a la cotidianidad de un colegio, grande o pequeño, absolutamente afuera, ¿cierto? Nos cambia la manera de gestión, nos cambia lo que hay que hacer. Hoy en día, todos los equipos de convivencia estamos gestionando precisamente esa conectividad, llamando por teléfono al chiquillo que no se ha conectado, ¿sí? En este momento, la información preliminar, no podemos dar datos duros todavía, la información preliminar es que efectivamente gran parte de los escolares en Chile no está tomando en cuenta la actividad pedagógica. Puede que reciban la guía, puede que reciban lo que les enviamos, pero no necesariamente lo están haciendo, y mucho menos lo están enviando de vuelta, ¿cierto? Hay poca retroalimentación, hay poco trabajo al respecto. Efectivamente lo que se está poniendo en evidencia es que ese vínculo, ¿cierto?, que estaba garantizado por la presencialidad, los chiquillos venían a clase todos los días, ¿cierto? Ese vínculo no necesariamente estaba tan fortalecido. Lo que Paz acaba de mencionar, ¿cierto? Pucha, a mí en mi trabajo en colegios he tenido que convencer, he tenido que hacerle un gallito a muchos colegas docentes, ¿cierto?, para que empiecen a llamar por teléfono a sus estudiantes. Y algunos colegas docentes, legítimamente me lo han dicho, no, el colegio no me pasó ningún teléfono, tengo que usar el mío. Hay colegas que no quieren darle su teléfono a su curso. Hay colegas que no quieren que sus estudiantes tengan su número de teléfono. Hay colegas que no quieren hacer un video de saludo porque creen que después van a hacer un meme con él. Un pantallazo al video, ¿cierto? Ahí está el profe. Efectivamente, hay muchos temas desde el mundo adulto, ¿cierto?, donde la tecnología, nuestra apertura a la tecnología, ¿cierto?, no era la misma que con los chiquillos. Por lo tanto, empezar a pedirle cápsulas de video a los docentes, en algunos casos nos ha resultado, pero en otros casos hemos encontrado verdaderas resistencias. Efectivamente, lo que aquí está de manifiesto es que la forma de gestionar la convivencia, la forma de gestionar estos vínculos, esta crisis la transformó. Hoy en día, obviamente, yo les recomiendo que ustedes claramente modifiquen sus planes de gestión si los habían hecho a inicio de año, a finales del año pasado. Evidencien lo que están haciendo. Este trabajo de vincular a los chiquillos, de gestionar en algunos colegios con larga data, con una larga historia de actividades solidarias. Yo conozco muchos colegios que están gestionando cajas complementarias a las CUNAEP, que están haciendo colectas, que están, efectivamente, eso es gestión de la convivencia en este momento. Eso es hacernos cargo del vínculo debilitado entre el estudiante y su familia y el establecimiento educacional. Sí, efectivamente, hacernos cargo de esa materialidad es parte de nuestro trabajo y obviamente tiene que estar reflejado en los planes de gestión. ¿Sí? Colegas, nosotros podemos identificar, ya sea en momento de crisis o en momento con clases presenciales, en el momento habitual de clases, podemos identificar al menos 5 dimensiones de la convivencia escolar. ¿Sí? Y obviamente hay 2 de ellas que son muy conocidas, y 3 de ellas que son bastante invisibilizadas o un poquito, si me permiten, a veces dejadas un poquito de lado. Voy a partir por las más conocidas. La más conocida, lamentablemente, ¿cierto? Digo lamentablemente porque el mundo no se arregla de esa manera, ¿cierto? Tiene que ver con la normativa. ¿Sí? Existe una gran dimensión, una dimensión importante de la convivencia escolar, que es la normativa escolar, que es la reglamentación, las normas, las reglas. Si usted me permite, el rayado de cancha. ¿Sí? Efectivamente, eso es muy importante porque es un rayado de cancha, ¿cierto?, en el cual se desarrollan en el interior las relaciones sociales, la forma de tratarse. ¿Por qué digo que el problema es que la vida no se resuelve de esa manera? Porque muchos colegios han pensado, inclusive la política pública, tiende a pensar de que todo se resuelve con normativa. El punto es que no todos los tratos están dentro de la normativa. Hay muchas cosas que ocurren que se salen de la normativa. La rompen, la quiebran. Y aunque la endurezcamos,
¿cierto? No necesariamente todo cuadra ahí. Hay otras dimensiones de la convivencia que no son normativas y que muchas veces quedan un poco invisibles. Entonces, primera dimensión, y por favor, no me malentiendan, yo no estoy diciendo que la normativa no importa, estoy diciendo que no todo es normativa, solo eso. Primera dimensión, normativa. La segunda dimensión, menos conocida, menos trabajada, ¿cierto? Tiene que ver con la participación. Osvaldo, tienes tu micrófono encendido por si acaso. Porque se está escuchando una conversación aparte, no te preocupes, a todos nos pasa. La segunda dimensión, participación. La participación de los distintos actores. Obviamente, no es lo mismo una convivencia donde los chiquillos no participan en nada, a una convivencia donde los chiquillos efectivamente pueden tomar iniciativas, pueden proponer cambios, pueden desarrollar actividades, les entregamos cierta autonomía para tomar decisiones. Esa dimensión queda normalmente muy oculta. La mayoría de los colegios en Chile hace participar a los estudiantes solo en simulacros. Les decimos que armen listas para el centro estudiante, pero no nos gusta que se politicen las elecciones. Les decimos que se organicen para hacer Jeans Day, para hacer celebraciones de aniversario, ¿cierto? Pero en el momento que nos traen un petitorio, como que ya no se organizan tanto. Entonces, hay ahí, otros colegios lo aceptan de mejor manera, por favor, no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, pero efectivamente la participación es una dimensión de la convivencia escolar que debiera ser más pedagogizada. Si queremos formar ciudadanía, si queremos formar personas responsables frente a su entorno, eso requiere el ejercicio ciudadano en términos pedagógicos, requiere que la gente se organice y dialogue con la autoridad, que se asocie, que ejerza derechos y que cumpla deberes, ¿sí? Pero requiere el ensayo y error. No podemos esperar que después los cabros de 18 años salgan responsables frente a la sociedad si hasta ahora han tomado súper pocas decisiones en la escuela. ¿Sí? Ahí hay un debate interesante. Una tercera dimensión tiene que ver con el concepto de identidad. Es decir, ¿estamos cómodos en la comunidad educativa? ¿Estoy orgulloso de estudiar en este colegio? ¿Estoy orgulloso de trabajar en este colegio? A manera de ejemplo, solo como nuevamente me voy a ir a los extremos. Yo creo que ya se dieron cuenta que mis ejemplos siempre son una tensión entre dos polos, ¿cierto? Efectivamente, yo les invito a pensar en, más de alguien debe conocer a un ex estudiante del Instituto Nacional o del Liceo de Aplicación, estos colegios que se denominan emblemáticos, ¿cierto? Y que andan con la insignia de su colegio, tienen 40 años y todavía andan con la insignia de su colegio. Porque efectivamente, la dinámica que se da al interior de esos establecimientos hace que ellos mantengan una identidad valiosísima. A veces nociva, porque entre ellos, entre los del instituto y de la aplicación, a veces inclusive se peleaban en una plaza ahí. Pero bueno, más allá de aquello, efectivamente hay un tema de cohesión grupal, de sentirse parte de una comunidad. Muchos establecimientos educacionales, ¿cierto? Sobre todo en sectores empobrecidos, no logran generar esa dinámica. ¿Sí? Normalmente esa dinámica la logran de mayor manera los colegios que se denominan emblemáticos, ¿cierto? Algunos colegios rurales, por supuesto. En la ruralidad eso se logra de otra manera, desde otro eje, no desde el orgullo de la insignia, sino que desde la cotidianidad de la vida, que todo el mundo se conoce, hay muchos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. También hay congregaciones religiosas que lo logran a partir de un proyecto educativo. Pero hay otros colegios que no lo logramos. ¿Sí? Y eso también hay que reconocerlo, no solo a nivel de las y los estudiantes, sino que también a nivel de los funcionarios. Trabajar ahí, ¿estoy a gusto o estoy esperando que me llegue una nueva pega? ¿Sí? Una cuarta dimensión de la convivencia tiene que ver con las metodologías de aprendizaje. ¿Sí? Efectivamente, toda concepción curricular, ¿sí? Si usted adhiere más al constructivismo, o adhiere más al academicismo, o adhiere más, no sé, la que usted quiera, ¿cierto? Se traduce en un tipo de trato con sus estudiantes.
se traduce en algo que usted intenciona. ¿Acaso los estudiantes hablan más o hablan menos? ¿Acaso usted se considera el que entrega el conocimiento y los estudiantes lo reciben? ¿O considera que entre todos construyen algo nuevo? ¿Acaso usted es un mediador o es la luz que ilumina? Efectivamente, las concepciones curriculares se operativizan en relaciones sociales. Por lo tanto, efectivamente ahí hay mucho que hilar, porque finalmente es cuando se junta la convivencia con el currículum. Si queremos desarrollar habilidades sociales, podemos hacer un taller especial de habilidades sociales, pero es mucho más eficiente que en las asignaturas se desarrollen las habilidades sociales que nosotros queremos desarrollar. Ahí es donde en los 90 se hablaba de lo transversal. No sé si, yo sé que ustedes son más jóvenes que yo probablemente, pero en los 90 se hablaba de la transversalidad, ¿cierto? Y se apelaba a que este tipo de aprendizaje, los aprendizajes de convivencia, de ciudadanía, de habilidades sociales, de emocionalidad, no debieran ser una parte, debieran ser un transversal. Pero eso no se logró operativizar en los 90. En el 2000 ese concepto se diluyó un poquito, pero todavía no lo hemos logrado operativizar. ¿Cómo efectivamente construimos una ciudadanía dialogante si la mayor parte del tiempo queremos que los chiquillos estén callados? ¿Cómo efectivamente generamos trabajo, generamos solidaridad o aprender a trabajar en grupo, cuando muchas veces se prioriza el trabajo individual y la competencia? Entonces, efectivamente, ahí hay un debate interesante. Y finalmente, la última dimensión de la convivencia, porque solo vamos a mencionar las 5, vamos a profundizar en esta última, tiene que ver con que si la convivencia es el conjunto de relaciones sociales, también existe la posibilidad de que algunas de esas relaciones se deterioren. Y a eso se denomina conflicto. La quinta dimensión de la convivencia es la conflictividad escolar. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguien se perdió? ¿Vamos bien? ¿Algún gesto, una manito, algo para que yo pueda...? Gracias, gracias. Ahí sí, pues, ahí sí. Entonces, colegas, abordando ya de lleno el concepto de conflictividad, vamos a intentar profundizar ahí. Lo que interesa es que podamos comprender el conflicto como una relación social, o si ustedes quieren, como una interacción, o, como yo les propuse, como un tipo de trato. Un conflicto es un tipo de trato. Por lo tanto, un conflicto siempre es un fenómeno social. ¿Sí? Yo tengo un conflicto cuando me relaciono con un otro, con una otra. No tengo el conflicto solo o sola. Tengo el conflicto cuando el tipo de trato que mantengo con una persona me empieza a generar ruido, malestar, tensión. Lo empiezo a valorar negativamente. No necesariamente esto lo voy a hacer de manera consciente. No es que yo racionalmente diga, no, esta relación ya me genera problemas. No, a veces solo lo puedo evidenciar a través de un síntoma, de que ya, ¡ay, qué lata! Me dio lata eso. Me dio lata juntarme con tal persona, o no, no quiero. O bien con rabia, con ira, o bien a través de un problema. En definitiva, el conflicto, esta relación que se deteriora, se puede expresar a través de situaciones concretas, de situaciones puntuales. ¿Sí? Por ejemplo, se puede evidenciar a través de una pelea. Efectivamente, si yo veo a unos estudiantes se están pegando, yo puedo decir, wow, ahí hay un conflicto. Pero el conflicto no se acaba con la pelea. El conflicto está en un poquito más, en un nivel más profundo, está en un momento de mayor complejidad. Puesto que si esos chicos en ese momento dejaran de pelear, no necesariamente han resuelto su conflicto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo a 2 estudiantes, estoy en un segundo medio, 2 estudiantes son pololos, vamos a pensar en una pareja heterosexual de la más tradicional posible, en donde el pololo
le está quitando el celular a la polola. Y le está diciendo, ¿con quién estoy hablando? A ver, muéstrame. Y le quita el celular. Yo puedo pensar, si conozco esa situación, yo me puedo imaginar que ahí hay un conflicto de pololeo. Si yo llego y le digo, a ver, ¿qué pasó ahí? Ese celular, ¿de quién es? De ella. Ya, devuélveselo. ¿Se solucionó ese conflicto? No. Esa situación que yo acabo de presenciar es por decirlo de alguna manera, es el síntoma de un conflicto mayor. Si ese conflicto no es abordado, entonces ese conflicto se va a expresar en otra situación. Aunque solucione esa situación, se va a expresar de otra manera. Va a quedar ese resentimiento. Más encima me retó la profe porque tú no me vas a ir el celular y porque quizás con quién estás hablando. Disculpa, es decir, dígame, ¿quién es? Eso, Osvaldo, ¿eso se refería sobre el clima? No. Acá estamos pensando en las relaciones, no en la percepción. ¿Sí? De hecho, como te digo, a veces me puedo dar cuenta y otras veces no me puedo dar cuenta, puede estar fuera de mi percepción inclusive. ¿Sí? Y puede que me dé cuenta cuando ya tenga, perdónenme el ejemplo, cuando ya me dieron el primer combo. Inclusive puede que sea un conflicto para una parte y para la otra no. Él me roba las colaciones todos los días. Y el otro dice, ¿cuándo? ¿Tú me convidáis? Uno no visibiliza el conflicto, el otro sí. Ese tipo de situaciones, digamos, hace referencia a un tipo de trato, no solo a la percepción. Por eso no estamos hablando de clima. ¿Sí? Efectivamente, acá lo que estoy tratando de colocar de manifiesto es que las relaciones sociales no se acaban en una pura situación, en una situación puntual. Las relaciones sociales tienen historia, tienen pasado, tienen presente y tienen futuro. Es decir, un conflicto, aunque sea poquito tiempo, siempre va a tener esas tres dimensiones y no se acaba en el mismo momento. Si yo veo a dos estudiantes peleando, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Yo saco la proyección principalmente para verle las caras colegas, así también me voy interactuando un poquito con ustedes. Cuando está la proyección, solo veo a 3 personas. Por eso en delante le pregunté a Osvaldo quién era, que no lo veía. Colegas, si yo veo a un estudiante dándole espero que conozcan el concepto, un cachamal, un golpe así, miren. ¿Sí? Al otro. Algunas partes le dicen cachamal, en otras partes le dicen pape, no sé qué otro nombre tenía, pero guate. Un golpe en la cabeza, un guate, gracias, ¿cierto? Si yo solo veo eso, ¿puedo saber lo que está ocurriendo? No puedo saber lo que está ocurriendo. Aunque ya sé que lo que esté ocurriendo está prohibido en el colegio. Ojo, ya sé que está prohibido, pero no sé lo que está ocurriendo. Si yo voy y les pregunto qué pasó, y los chicos me dicen, no, estábamos jugando, efectivamente es un juego violento que normalmente en un colegio está prohibido. Y yo debiera hacer algo. Si yo voy y les pregunto a los chiquillos, ¿qué pasó? Y ellos me dicen, no, pero es que este tal por cual, este el otro. Yo digo, están peleando. Y debiera hacer otra cosa. Pero no debiera hacer lo mismo si es que están jugando o están peleando. Pedagógicamente hablando, no corresponde que yo haga lo mismo. Si están jugando, a lo mejor basta con que yo les diga, oye, ya, pero no jueguen así, pues no es que se pueden hacer daño. O a lo mejor, si es que soy un poquito más propositivo, les podría decir, oye, ¿por qué no jugamos de esta otra manera? Y me pongo a jugar un ratito con ellos. Pero si están peleando, no puedo ir a decirles, ¿por qué no jugamos así? No tiene sentido. Lo que estoy tratando de evidenciar, colegas, es que efectivamente las situaciones de violencia o las situaciones puntuales que yo les voy a proponer que les digamos crisis, ¿cierto? Son un síntoma, son una muestra. Es algo que quebranta la cotidianidad. Cuando yo voy por un pasillo y veo a 2 estudiantes pegándose guate, yo miro para allá y digo, ¿qué pasa?
pero todavía no me dan la información necesaria para saber qué hacer. Para poder saber qué hacer, yo tengo que profundizar un poco más. Y tengo que saber cuál es la relación social que ahí está deteriorada. Porque no es lo mismo si esos estudiantes no se conocen, chocaron en el pasillo y se pusieron a pelear, a que si son los dos mejores amigos. No son amigos, son los mejores amigos. Y están peleando. La intervención que yo puedo hacer es completamente distinta. ¿Alguien quería hablar? Sí, no, disculpa, muchas gracias. ¿No tendrá que ver también con el cómo ese acto es un reflejo de cierta forma de perpetuar las relaciones de poder entre esas dos personas? Porque a lo mejor pueden ser dos amigos también, pues pueden ser dos mejores amigos, pero puede que uno le esté pegando a otro, no por juego, no por pelea, sino que como una forma de hacerle ver así como una forma de imponer cierta personalidad, por ejemplo. Sí, pues, a veces, esa es una de las posibilidades, Fernando. A veces un profesor va con toda la disponibilidad, con muy buena onda, ¿cierto? Entra a la sala de clase y un estudiante le echa la choreada, o le dice un improperio. Discúlpenme si estoy hablando muy coloquialmente, estoy tratando de hacerlo lo más simple posible, ¿ya? Pero si no, puedo ser un poco más formal también. Y un estudiante le tira algún improperio, le falta el respeto de alguna manera. El profesor perfectamente podría pensar, oye, ¿qué pasó? Y hasta ahí él no puede saber lo que ocurrió. Puede que el estudiante ni siquiera tenga un problema con él, y lo que quiere es ganar, estoy jugando, estoy haciendo caricatura, puede que efectivamente esté ganando estatus en su curso. En el curso yo tengo un estatus de ser el más chorro del curso, y eso hay que mantenerlo y hay que cuidarlo, porque eso me da beneficios. Por lo tanto, cada cierto tiempo yo tengo que mostrarle a todos que soy capaz de hacer cosas que ellos no. Y hoy fue chispearle los dedos al profesor. Así. Ese profesor hasta me cae bien, pero es que ya era el colmo, tenía que mostrar que yo soy más que mis compañeros. El tema no era con el profesor, era con mis compañeros, con algún rival, con alguien que se está empezando a vislumbrar como otro liderazgo. En fin, pueden haber un montón de posibilidades. Efectivamente, lo que yo necesito hacer para poder comprender eso y saber qué hacer, porque finalmente para allá es donde vamos, es que yo les propongo esta distinción. Primero, reconocer cuando estamos en presencia de una crisis, de una situación puntual, algo que quebranta la cotidianidad. Yo lo grafiqué, fíjense, como una flechita hacia arriba, porque es algo que emerge, es algo que irrumpe hacia arriba, que se me aparece de repente. ¿Sí? Eso puede ser una pelea, un combo, un insulto, un robo, alguien que se le perdió la mochila, un garabato, una amenaza. Es algo que ocurre en un momento determinado, en un lugar determinado. Es una situación, pasó. Y lamentablemente yo no puedo hacer nada para cambiarlo, porque ya pasó, es pasado. Ya le pegó el combo. Yo no puedo hacer nada para que ese combo no haya sido. Ese combo ya fue. Sin embargo, a partir de una crisis, yo aquí les quiero sugerir la idea del iceberg. La crisis es la punta del iceberg, pero debajo de esa crisis, ¿cierto?, está la inmensidad. Está algo mucho más grande que ese momento puntual, que es el conflicto. Y ahí, obviamente, tengo que distinguir quiénes son los que están en conflicto, porque a veces son los mismos, normalmente son los mismos, pero a veces no son los mismos. A veces las personas que viven la crisis no son las mismas personas que están en conflicto. ¿Sí? Y tengo que identificar qué son entre ellos, cuál es el vínculo que ellos tienen, cuál es la relación social que ellos tienen. De esa manera, si yo logro identificar crisis y conflicto, si yo puedo identificar cuáles son los elementos de la crisis y cuáles son los elementos del conflicto, entonces voy a poder definir una intervención, que en algunos momentos va a ser, este caso, basta con que yo aborde la crisis. Puede que en otros casos diga, no, aquí me voy a dar el tiempo
abordar el conflicto es un poquito más largo. Pero cuando ya tengo el mismo conflicto con distintas crisis, a veces hay que darse el tiempo de decir, no, este caso voy a abordar el conflicto. ¿Qué pretendemos nosotros con esto? Primero, que usted comprenda que esto es una matriz de análisis, es una manera de analizar. Inmediatamente me voy a colocar, como dice el dicho, me voy a colocar el parche antes de la herida. Nosotros jamás hemos dicho que esta es la única manera de analizar conflictos. No, 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 no. Esta es una manera de analizar, entre varias, pero es una manera que a nosotros, desde Fundación Semilla, en nuestro trabajo directo en colegios, nos ha servido mucho. Creemos que es muy, muy útil para diversificar las herramientas de intervención. Porque a partir de esta matriz, que después ustedes cuando vean en la plataforma, vean los materiales del trabajo offline, ¿cierto? Van a ver ahí unas cápsulas de video donde aparecemos explicando esta matriz con más detalle. Esta matriz se operativiza en 6 preguntas. En contestar 6 preguntas. 3 preguntas para identificar la crisis. Esas preguntas son, ¿qué ocurrió? Fíjense, ocurrió, pasado. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cierto? ¿Cuándo pasó? Si yo logro identificar esos 3 elementos, entonces estoy describiendo una situación. Eso es una crisis. Y otras 3 preguntas para identificar... Raúl, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Disculpa que te interrumpa, pero es para no perder la idea. Dale. Lo que pasa es que tú dijiste que teníamos el conflicto y la crisis, ¿cierto? Entonces, la crisis yo la entiendo como el estallido del conflicto. Es cuando ya el conflicto estalló, quedó la escoba, los niños se pelearon en la sala, en fin. Entonces, tú decías, ¿qué vamos a trabajar primero? ¿Vamos a trabajar la crisis o el conflicto? El conflicto tal vez ya lo tenemos identificado, sabemos por qué 2 niños se están peleando. Entonces, si ya tenemos como identificado el conflicto y estalla esta crisis, en el fondo, ¿a qué le damos más prioridad? ¿A seguir indagando en el conflicto o le damos más prioridad a la crisis cuando estalla, explota y los niños, no sé, se agarran a golpes, en fin? Ya, lo que pasa es que ahí, ojo, que normalmente, yo sé que hay gente que tiene una habilidad maravillosa para detectar conflictos, pero normalmente en un colegio nosotros vamos a detectar conflictos solo a partir de la explosión de esas crisis. Es muy difícil que logremos anticiparnos. Ojo, cuando digo anticiparnos no estoy hablando de prevenir, porque los conflictos en estricto rigor no se previenen, los conflictos son parte de nuestra vida, ¿sí? No es que los podamos evitar alguna vez. Estoy hablando de anticiparse. Hay gente que puede decir, mira, ellos no han tenido ninguna crisis, pero yo noto que están en conflicto. Ya, pero muy pocas personas lo logran. Lo más normal, lo más tradicional, ¿cierto?, es que nosotros vamos a detectar conflicto a partir de crisis. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda. Déjame dar las últimas 3 preguntas para no quedar con la matriz a la mitad y retomo esta distinción. ¿Ya? Como les decía, están esas 3 preguntas para identificar la crisis, pero también hay 3 preguntas para identificar el conflicto. Y esas preguntas son, ¿quiénes viven el conflicto? ¿Qué son entre ellos? ¿Y cómo se tratan más allá de la crisis? Es fundamental saber cómo se tratan ellos más allá de la situación puntual. Entonces, efectivamente, para que esto se entienda, voy a volver al ejemplo de estos estudiantes de segundo medio, donde el pololo le estaba quitando el celular a su polola. Efectivamente, yo puedo decir, ¿qué pasó? El pololo le quería quitar el celular a su polola para ver con quién ella estaba hablando. Eso fue lo que pasó. ¿Dónde pasó? En la sala de clase. ¿Cuándo pasó? El lunes 22 de junio. Esa es mi crisis. Lo dije de manera muy sencilla. Ustedes probablemente en un caso real van a tener mucha más información. ¿Sí? Sin embargo, tú podrías decir, ¿cuándo ocurrió una relación de pololeo con celos? No, po. Los celos en el pololeo no tienen un cuándo preciso. Eso es una relación, un tipo de trato.
que puede ser, ustedes lo pueden definir como un trato posesivo, como un trato autoritario, como que cosifica, en fin. Ahí estamos hablando de un conflicto. El conflicto que ellos tienen es el tipo de pololeo que ellos tienen. Entonces, para poder identificarlo, ¿quiénes viven el conflicto? No les pusimos nombre, así que voy a decir la polola y el pololo. Perdonen, no le pusimos nombre al ejemplo. ¿Sí? ¿Qué son ellos? Pololos, o novios, como quieran, ¿cierto? ¿Cómo se tratan? Se tratan donde él controla con quién habla ella, se trata con que ella forcejea su celular, se trata con celos, es decir, ahí tú estás haciendo descripción de un tipo de trato más allá de esta situación. Y eso permite identificar el conflicto. ¿Se entendió? Es muy difícil identificar este tipo de trato si yo no veo una crisis. ¿Cómo voy a saber que una pareja de pololos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo voy a saber que todo el curso discrimina al estudiante brasilero, ¿cierto? Del curso, el único estudiante brasilero del curso, todos lo discriminan si yo no veo que en algún momento todo el mundo se burla de él? Es difícil. ¿Puedo lograrlo? Claro que sí, pero lo habitual es que sea al revés. A partir de una crisis, yo veo que todo el mundo se ríe del brasilero. Y ahí me doy cuenta, que hay un conflicto. Aquí los estudiantes son, ¿qué son? Compañeros de curso. ¿Cómo se están tratando? Se están tratando con discriminación a partir de la nacionalidad. O están discriminando a los que usamos lentes, o están discriminando a los que somos más gorditos, o están discriminando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende un poquito más? Alejandra, no sé si contesté un poco tu duda. Sí, la contestaste. Lo que pasa es que yo mencionaba que uno podía conocer el origen del conflicto, porque en el colegio en el que yo estoy es un colegio muy, muy chiquitito, donde hay máximo, son 60 niños, es muy pequeño, y se conoce la procedencia de los niños, hay un trato mucho más personalizado al ser tan pequeño. Entonces, ciertos conflictos que están hoy día presentes, bueno, que estaban en las clases, durante las clases presenciales, se sabía el porqué del conflicto porque se conocía la historia de cada niño al ser un colegio tan pequeño y saber de dónde provenía cada uno y la historia de cada uno en el fondo. Pero bueno, eso se logra cuando uno tiene la cantidad de niños que tenemos en el colegio, claramente. Obviamente mucho más difícil con colegios más grande, que es lo habitual también. Nosotros en Fundación Semilla a eso le llamamos los colegios a escala humana. ¿Sí? Efectivamente, si uno pudiera proponer política pública, nuestra propuesta es que los colegios siempre mantengan un nivel, un tamaño, digamos, que permitiese el conocernos, que permitiese el tener una relación un poco más de vínculo, inclusive que permita el vínculo afectivo. Es imposible tener un vínculo afectivo cuando tienes 2.000 estudiantes. Es un mito, o sea, por favor, que nadie se escandalice, pero uno no puede querer a quien no conoce. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ahí los colegios más grandes, finalmente lo que van desarrollando son microcomunidades, como subconjuntos. Normalmente el grupo curso es el que logra aquello, ¿cierto? Pero bueno, claramente acá la idea, lo que queremos proponer es que efectivamente a partir de esta matriz de análisis que distingue crisis de conflicto, a ustedes se les habilite distintas herramientas de intervención. Con esto vamos a empezar a cerrar este momento. Nosotros les proponemos al menos 4 niveles de intervención. ¿Sí? Creemos que si usted hace esta distinción, va a poder intervenir la crisis. Eso que algunas veces nosotros en los colegios decimos apagar incendios. Vamos a ir apagando un incendio y otro, ¿cierto? Por ejemplo, efectivamente basta con un reto bastante suave, basta que yo le diga, oye, a ver qué pasa ahí, ya, pues devuelve el celular, estamos trabajando, no interrumpa. Eso obviamente hace que la crisis se diluya, pero no que la relación de celos, digamos, cambie. Ahí estoy abordando la crisis. También podríamos decir, abordemos a las partes por separado. Yo podría decir, a ver, usted le está robando el celular y una sanción. A ver, usted qué pasa. Lo podría derivar, por ejemplo, una derivación muy,
usual es que lo derivan a los psicólogos y psicólogas, ¿cierto? Sin mucho argumento para derivar al psicólogo o psicóloga. Es casi como el conducto regular, ¿sí? Ahí hay una derivación de una parte. Efectivamente uno podría decir esto es otro nivel de intervención. También podríamos abordar el conflicto, y podríamos, por ejemplo, invitar a esos dos estudiantes, a esos pololos, a una mediación. Efectivamente ese es otro nivel. O también podríamos abordar algo que nosotros denominamos el tema emergente. Tema emergente es ese tema que está en la base de la conflictividad, pero se aborda de manera despersonalizada. Se aborda sin hacer mención. Yo no voy a, por ejemplo, se puede abordar en un consejo de curso, en una clase de orientación, en una asignatura, ¿cierto? Yo perfectamente podría hacer reflexionar a los chiquillos sobre sus relaciones de pareja, sobre sus primeros pololeos, sobre el celo. Pero yo no puedo llegar diciendo, a ver, como Laura y Fabián el otro día tuvieron un problema con el celular, hoy día vamos a hablar sobre los celos. No. Tendría que dejar pasar probablemente una semana, ¿cierto? Y instalar el tema de manera despersonalizada. Y ahí también estoy abordando la conflictividad, y la estoy pedagogizando. Estoy intentando generar aprendizajes a partir de una situación de conflicto. Entonces ahí tenemos por lo menos 4 niveles de intervención, si ustedes se fijan. Entonces, colegas, hoy día, ya para ir cerrando este espacio, digamos, respetando los horarios que hemos establecido, si ustedes se fijan, intentamos instalar una definición colectiva de convivencia escolar que recoge los aportes de la ciencia social y la política pública, el conjunto de relaciones sociales o de interacciones al interior de una comunidad educativa. Pero además, intentamos traducirla, el trato, y dimos algunas características. En ese contexto, ¿cierto? Obviamente hablamos de que esto se debe gestionar, y cómo ustedes han debido cambiar su gestión en base a la crisis. No podemos pensar que vamos a seguir haciendo las mismas cosas cuando los chiquillos están en el colegio o cuando no. Y finalmente, pasamos revista a 4 dimensiones de la convivencia, y la quinta tratamos de entregar además una profundización a partir de una matriz de análisis. Colegas, no sé si tienen preguntas, comentarios, quejas, dudas. Todo súper claro, muchas gracias. Entonces, lo que viene, lo explico, lo que viene es que ustedes en estos días, mañana martes, miércoles, jueves en la mañana, a ustedes les toca entrar a la plataforma, ¿sí? Entrar a la plataforma, y ahí ustedes se van a encontrar con un cuadernillo de contenidos, que es lo básico de que hay que leer. Sí o sí, ese léanlo, por favor, porque ahí es donde está el desarrollo de lo que hoy día vimos. Comprenderán que en este ratito lo vimos rapidito, ¿cierto? Tratando de ser más esquemático. Ahí hay un desarrollo un poco mayor. También hay bibliografía complementaria, que como el nombre lo dice, el que quiere profundiza en esa bibliografía. Y finalmente, hay 2 cápsulas de video. Una cápsula, y las 2 son muy cortitas, de 5 minutos cada una. La primera cápsula se llama Conflictos, Relaciones Deterioradas, y lo que hace es precisamente presentar esta matriz, ¿cierto?, de manera bastante esquemática, y obviamente a lo mejor les va a aclarar algunas cosas que quizás yo no pude dejar lo suficientemente claras. Y el segundo video parte con un ejemplo concreto, ¿cierto?, donde se aplica esta matriz, pero también entrega las instrucciones de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es muy simple. Hay casos que nosotros ahora les vamos a mencionar, asignados, y a cada uno de ustedes les toca aplicar la matriz de análisis en uno de esos casos. Es decir, distinguir a partir de estas 6 preguntas, crisis de conflicto. Una vez que hayan hecho eso, ustedes pueden optar si es que se conectan el día jueves en la tarde o el viernes en la mañana, y nos juntamos, espero, para que yo no hable tanto, sino para que hablen más ustedes, ¿cierto? Y nos cuenten cómo les fue con sus análisis. Obviamente lo que creemos nosotros desde Semilla es que entre profesionales, entre colegas, todo el mundo puede compartir sus análisis y así aprender del análisis de los demás. Eso. ¿Joana? Sí es. Bueno, como afortunadamente, no sé si han podido ver, pero en el chat comentaron que estaba todo muy claro, súper claro y todo, entonces ahí se entiende por qué no hay preguntas.
Como bien decía Raúl, ya más o menos explicó la estructura de la tarea que viene ahora. Yo simplemente les voy a asignar los casos para que ustedes puedan entender un poquitito de lo que estamos hablando con Raúl respecto de la actividad. Voy a compartir pantalla para que la puedan ver. ¿Sí? Ok. Ahí sí. Bien. Este trabajo a realizar es, como bien decía Raúl, la matriz de análisis, para que ustedes la puedan completar. Es un PDF que es intervenible, por lo tanto ustedes van a poder ir escribiendo sobre cada parte y posteriormente guardarlo y enviarlo por mail para que podamos compartirlo entre todos y todas el día jueves o viernes, dependiendo del horario que ustedes cojan para el conversatorio. Los casos para poder completar esta matriz están al final, y son 8. Pero solo necesitamos que ustedes analicen uno solo, ¿ya? Estos casos son variedad de escenarios, por lo tanto tenemos casos en escenarios previos a la contingencia sanitaria y tenemos también casos más actuales. Entonces, como también decía Raúl, necesitamos una representación de todos estos casos. Ahora voy a activar mi cámara porque tengo un poquitito de problema señal, entonces o comparto o me veo. Ahora sí. Voy a ir nombrándole los casos porque como ustedes vieron en el documento que les mostré, son solo 8. Entonces voy a ir nombrando a las personas que están en este webinar y les voy a ir dando el número de casos solamente. Igual después lo voy a mandar por mail, pero esto es más o menos para que ustedes ya tengan la tranquilidad y puedan ver el archivo. Para acceder a todo este material, pueden hacerlo desde la plataforma. Entiendo que aquí hay personas que no han podido lograr ingresar a la plataforma. Para aquellos que tengan inconvenientes para eso, pueden contactarnos a través de mail y el teléfono que les he mandado es el mío. Yo les voy a contestar y los voy a asesorar y les voy a ir explicando cómo hacerlo. Para que esto no sea tan lento en la primera semana, les vamos a adjuntar este documento vía mail con los casos que les asignamos, pero la idea es que ustedes puedan interiorizarse de a poco en la plataforma y si necesitan ayuda, pídanla, no hay ningún problema. Para eso estamos, para ayudarles. Entonces reparto los casos. Caso número 1 para Catherine Lazarte. Caso número 2, María Jesús Vergara. Caso número 3, Ana Miranda. Caso número 4, María Pilar García. Caso número 5, Kai Rachel. Caso número 6, Alejandra Romero. Caso número 7, Nicole Bufanais. Caso número 8, María José Rojas. Caso 1, nuevamente, Marjorie Casanova. Caso 2, Javiera Román. Caso 3, Patricia Martínez. Caso 4, Yuri Berríos. Caso 5, Osvaldo Acevedo. Caso 6, Paz Soto. Caso 7, Jaime Fredes. Caso 8, Diego Lillo. Caso 1, nuevamente, José Alfredo Novoa. Caso 2, Fernando Mora. Caso 3, Tabita Luengo. Caso 4, Mónica Muñoz. Esos serían todos los casos asignados para que tengamos representación y variedad cuando nos veamos de nuevo en el conversatorio. En la plataforma van a estar habilitados desde hoy día en la tarde los links para que ustedes se inscriban dependiendo del horario que les acomode, ya sea para el jueves en la tarde o para el viernes en la mañana. Y insistimos, en caso de que necesiten ayuda con la plataforma, comuníquenos y ahí vamos a estar para ayudarles. Esto creo que ya más o menos es en honor al tiempo y a la información, es lo que queríamos compartir con ustedes y agradecerles que nos hayan acompañado y que sean parte de este curso. Vamos a seguir viéndonos semana a semana en esta modalidad y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Hola, Joana, por mi disculpa. parte fue un gusto. Bueno. Gracias, Gracias a Raúl. ustedes. Que estén bien. Sí, Raúl, ¿dónde se ingresa a la plataforma? Estoy perdida con eso, disculpa. Alejandra. Joana. Vía mail, porque ¿Ya? tengo sus datos, vía mail te voy a enviar el link nuevamente para ingresar y algunos tips para recordar. ¿Ya? Perfecto. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más de los que esté aquí que requiera que le recuerde cómo ingresar a la plataforma? Yo, Ana Miranda. ¿Ya? ¿Alguien ¿Sí? más? ¿Alguien más? Yo, Mónica Muñoz. Mónica Muñoz. Consulta, Joana. A mí me costó mucho la otra vez para poder tomar el horario del curso. Yo lo tomaba y no acepté. No, al final me lo tomaron de forma interna. Lo hago igual ahora, pues. Ya. Si no puedo. Si no lo logra, me avisa y yo le ingreso. Ok, ¿Ya? muchas gracias. Estamos tratando de que ustedes puedan utilizar la plataforma y que lo logren. Si no les funciona,
obviamente para que no se frustren, nos avisan y nosotros lo logramos y así pueden avanzar, ¿ya? Ok, gracias. Hay varias opciones que les pueden servir, entonces para que la puedan usar lo mejor posible, si este es el caso, ¿ya? Ok. Listo, entonces. Joana. Bueno. ¿Sí? Joana, consulta. ¿Sí? Patricia Martínez. ¿Algún número de contacto en caso de, por favor? Sí, les dejo mi celular, se los he enviado por mail, pero lo repito, es el mismo, 99-631-5897. Ok, muchísimas gracias. De nada. Estamos en contacto. Disculpen, entonces. la última consulta, en el caso de alguna duda o necesidad de precisión conceptual en el cuadernillo, etcétera, los podemos contactar también en el caso, por ejemplo, a Raúl por correo electrónico, ¿sí? Exacto, están nuestros contactos, está nuestro mail, pueden hacer todas las consultas necesarias, también nos vamos a ver el jueves, si quieren ver algún detalle, pero si hay algo que surja después, mientras estamos haciendo el curso, no hay problema, ustedes nos avisan, van a tener nuestros mail también para más adelante en caso de que algo surja y quieran consultar. Perfecto. En el cuadernillo están todos nuestros correos electrónicos. Ok. Buenísimo. Bueno. Cada uno, así que ahí no hay problema, ¿ya? ¿Alguna otra duda que surja? No sé si escuchan, pero yo tengo acá mucha bulla porque empezó a llover muy fuerte, entonces tengo que tener el volumen muy alto para poder escucharles. Pero si es que ya estamos, exacto, y si logramos todo, estaríamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Tienen martes y miércoles para hacer la tarea. Nos estamos viendo entonces. Cuídense, que estén bien, chao. Igual, que estén bien, cuídense. Chao, muchas gracias, nos vemos.